de Sindicalizados del Ecuador, de la CSE, y he dicho presidente del Parlamento Laboral también. Y estará también acompañándonos, y más bien él es diríamos, el invitado especial de ese panel, Eduardo Rodríguez. No sé si tú lo conoces, él es experto en temas de libertad sindical de la OIT con sede en Lima. Entonces, estaremos los tres haciendo una especie de comentarios sobre lo que ha ocurrido con el derecho laboral en el siglo XXI y las perspectivas que podrían advertirse de la evolución también del régimen laboral en América Latina. De tal manera que quedas cordialmente invitado, y si tienes amigos de Argentina que igualmente quieran sumarse a esa actividad, pues bienvenidos. Desde luego, bueno, haré lo posible para asistir, y cuando tenga el flyer o la publicidad, desde luego que también la difundimos acá. Muchas gracias. Bien, podemos dar inicio, Matías. ¿Sí? La batería, Doc. Sí, está conectado ya, gracias. ¿Podemos iniciar, Matías? Solamente esperaría. Bueno, muchas gracias. Buenos días con todas y con todos. Quiero en primer lugar agradecer la tremenda gentileza del doctor Matías Cremonte, quien de manera muy desprendida y en una señal muy significativa de su interés por aportar al desarrollo del conocimiento de los problemas laborales en América Latina, nos ha permitido que el día de hoy contemos con una exposición suya dirigida fundamentalmente a abordar lo que ha sido la política laboral en su país en los momentos en que hemos tenido que afrontar la situación de la pandemia. Matías Cremonte es abogado de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2000, es asesor sindical y presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Argentina, vicepresidente regional de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, es también director del Departamento Jurídico de la Asociación de Trabajadores del Estado, la ATE, de Argentina, y de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, la CLATE, doctor en Derecho del Trabajo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, docente de los doctorados intensivos de la UBA y de la USAC, con estudios de posgrado además en la Universidad Nacional de La Plata de Argentina y en la Universidad de Castilla-La Mancha de España. El doctor Cremonte cuenta, como ustedes pueden ver, con un importante historial de experiencia y de conocimiento teórico científico, y para nosotros, sin duda alguna, es un verdadero privilegio tener a Matías entre nosotros, dándonos un poco a conocer lo que constituyen sus conocimientos y experiencias en torno al tema que está planteado. Quiero también agradecer la presencia de Jaime Arciniega y demás compañeros dirigentes de otras organizaciones sindicales que probablemente se han integrado ya o se integrarán en el decurso de esta conferencia, a quienes adicionalmente se estarán sumando también para presenciar esta actividad desde el Facebook Live que hemos conectado, que es el de Derecho Latinoamericano, para que además quienes no puedan ingresar al Zoom tengan también la misma posibilidad de presenciar la conferencia del doctor Matías Cremonte. De manera especial, aspiraré que esté presente también aquí la compañera profesora de la Facultad de la Escuela de Derecho, la doctora Herrera, que seguramente también habrá comparecido a la reunión de hoy. Bien, con esta introducción entonces, y reiterando nuestra gratitud a Matías, entonces quiero darle la palabra a él, no sin antes mencionarles que al final
de esa exposición que probablemente durará entre unos 35 minutos a 40 aproximadamente. Estaremos en condiciones también de armar un pequeño foro para quienes quieran también hacer preguntas o dialogar con el expositor. Gracias a todos y Matías, entonces te entrego la palabra para la exposición del caso. Bueno, muchísimas gracias. Sinceramente el agradecido soy yo, Rubén, el gusto de compartir este ámbito académico con todos ustedes. Formalmente agradezco desde luego al profesor Rubén Castro, pero de algún modo en este poco tiempo ya hemos tejido una amistad que sin duda este es un primer paso, esperando por supuesto poder fortalecerla con otras actividades. Un gusto, Jaime, un gusto a todos los presentes y las presentes. Mi intención, a pedido del profesor Rubén, sería contarles, relatarles la situación del derecho del trabajo o del mundo del trabajo luego de la pandemia que sufre, desde luego, como el término mismo lo indica, todo el mundo, y ha afectado con mucha más fortaleza, desde luego, al mundo del trabajo, al sector más vulnerable de la sociedad. Voy a hacer entonces, decía, un relato de toda la situación y aspiro a que al finalizar podamos detenernos, a pedido de ustedes, sobre alguno de los aspectos que les interese profundizar de manera en particular. A modo de introducción o de contextualización, debo decirles y contarles que Argentina tuvo un cambio de gobierno nacional en diciembre del año 2019 y el contexto socioeconómico en el que se encontraba el país en ese momento, luego de 4 años, desde diciembre del 2015 a diciembre del 2019, de un gobierno que podríamos decir, sin lugar a dudas, de un partido de centro-derecha, pero que en políticas sociales y laborales ha indudablemente adscripto a la teoría desregulatoria o neoliberal. El mundo del trabajo o las variables socioeconómicas en diciembre del 2019, cuando asume el nuevo gobierno, eran efectivamente complejas. Veníamos de varios años de recesión económica, veníamos de una caída del salario real, que en promedio se calcula que en los 4 años del gobierno anterior llegó a un 20%, pero en promedio, porque hay sectores que han perdido hasta un 30% del salario real. El desempleo orillaba el 10%, la informalidad supera el 40%, y ha habido un ataque constante al derecho del trabajo durante esos años. Un ataque primero de manera formal, con un intento de reforma laboral, un proyecto de reformar lo que en Argentina se denomina la ley de contrato de trabajo. Es una suerte de código del trabajo sin serlo, porque refiere solo a las relaciones individuales del trabajo, luego hay una ley de relaciones colectivas del trabajo y luego hay una norma de seguridad social, pero hace las veces de código del trabajo nuestra ley de contrato del trabajo, y un intento de ese gobierno de reformarla de manera regresiva, desde luego, fue uno de los primeros ataques que no prosperó por una resistencia muy importante del movimiento obrero y de la sociedad en general, pero que fue acompañada por otras políticas de ataque al derecho del trabajo que no necesariamente tienen que ver con una reforma legislativa a la cual se vieron impedidos de plasmarla, sino que tuvo que ver sobre todo con un fuerte favorecimiento al sector empresario o al sector empleador a la hora de despedir trabajadores, con la degradación del Ministerio de Trabajo, que debe velar por el cumplimiento de la normativa laboral, a Secretaría de Trabajo, dependiendo del Ministerio de la Producción, que es el ministerio que resuelve los problemas, por así decirlo, de los empresarios, y no del trabajo, del capital y no del trabajo. Es decir, toda una política de ataque al mundo del trabajo que es el escenario inmediatamente previo a que estalle la pandemia. Con lo cual, la situación y las consecuencias
gravísimas de esta pandemia y de esta emergencia en las relaciones laborales se ven doblemente o se ven agravadas por el contexto en el que llega. Como ustedes saben, dependiendo del país, comenzamos a conocer la existencia de esta trágica, de este virus, en enero, en febrero, en marzo ya sin ninguna duda esto estaba declarado casi a nivel mundial, y en Argentina, hacia mediados del mes de marzo, el gobierno decreta la emergencia sanitaria. En ese contexto, lo que de algún modo instaura, si se quiere, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo en general o la realidad del trabajo en general, es una suerte de licenciamiento, una protección a determinados sectores de la sociedad que pudieran verse mayormente afectados por la crisis sanitaria. Concretamente, se resuelve que las personas mayores de 60 años y aquellos que tuvieran algún riesgo por alguna enfermedad de manera previa, se licenciaban de concurrir a su trabajo, estaban dispensados de cumplir con su parte del contrato de trabajo, es decir, de acudir al lugar de trabajo a prestar su fuerza de trabajo. Y por otro lado, en la medida de en que se habían suspendido las clases en los 3 niveles escolares, bueno, en la universidad también, aquellos padres o madres de niños en edad escolar también tenían derecho a quedarse en sus casas y a no asistir a su trabajo, licenciados o dispensados en función de que debían cuidar a un hijo menor. Pero muy poco tiempo después, casi a lo sumo 10 días después, el día 19 de marzo, la crisis estalla y entonces el gobierno se ve obligado a decretar lo que se llamó, o se llama, porque debo decirles que continuamos, depende del lugar del país, en una fase distinta, pero sigue vigente, lo que se conoce o se denominó el aislamiento social preventivo obligatorio, le decimos ASPO, que es la cuarentena, es decir, la obligación de quedarse en sus casas de toda la población, justamente para protegerla de ese peligro sanitario que puede afectar la salud y la vida. En términos constitucionales, podríamos decir que es una situación de emergencia, una situación excepcional que permite la limitación del ejercicio de algunos derechos y libertades, esencialmente el de circulación. Esto no ha tenido cuestionamientos, ni serios cuestionamientos en orden constitucional, ni en los casos que lo hubo, no ha tenido ninguna consecuencia en los tribunales jurisprudencial. Digo, nadie ha entendido que esta situación de emergencia no haya estado justificada, ni que la medida temporaria que se adoptó no haya sido razonable. Pero esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio lo que determinó es el cierre, lógicamente, de la gran mayoría de las empresas, los comercios y las industrias, es decir, de toda la actividad económica. Solamente se exceptuó del cumplimiento, del deber de cumplir con este aislamiento, algunas actividades económicas. Obviamente las vinculadas a la salud, la cuestión sanitaria, también la vinculada a la industria de la alimentación, también la vinculada, por supuesto, a algunos aspectos de la seguridad del transporte y las vinculadas al comercio exterior, entendiendo que es la forma de obtener divisas y por supuesto, llevar adelante toda la política de atención a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, se hace de esa manera. Les decía entonces que el día 19 de marzo, mediante un decreto, el decreto 297, lo menciono, si luego quieren algún detalle, yo se los puedo escribir en el chat o pasárselo al profesor para que ustedes puedan acceder. Es el decreto 297 que decreta el aislamiento obligatorio, y respecto al trabajo contiene 2 menciones muy concretas. Por un lado dice, en su artículo 8, que nadie que deba, es decir, la mayoría, salvo los que trabajan en actividades exceptuadas, nadie que deba quedarse en su casa cumpliendo el aislamiento puede
sufrir un perjuicio en sus ingresos salariales y remuneratorios vinculados a su relación laboral. Es decir, había obligación de mantener el pago del salario, no obstante la dispensa de cumplir con la contraprestación, es decir, de concurrir al lugar de trabajo. Y por otro lado, en la medida que en Argentina no hay aún, ni lo había desde luego en ese momento, una norma que regule lo que hoy llamamos, o se llaman muchos regímenes, teletrabajo, lo que hacía era instar a que en el marco de la buena fe que debe imperar en los contratos de trabajo, empleadores y trabajadores se pongan de acuerdo para en aquellos casos donde existan las condiciones para hacerlo, continúe con la prestación laboral desde los domicilios, desde los hogares, a través del teletrabajo o el viejo y conocido trabajo a domicilio. Esos son dos aspectos que incorporó el decreto del aislamiento, pero indudablemente el efecto en la economía de una parálisis casi total de la producción y del comercio es fatal, es trágico, ¿no? No hay medidas que realmente puedan atender esa situación, o sí puede haber medidas, pero lo que es innegable es que por lo menos en Argentina, pero indudablemente en el mundo, no se trató de una situación reducida en el tiempo, cuyos efectos pueden ser limitados, sino que el efecto es realmente trágico. Llevamos 4 meses de vigencia del aislamiento. En la ciudad de Buenos Aires, en la que yo vivo, continuamos en cumplimiento del aislamiento. Algunos otros lugares del país ya se han avanzado en fases y hay industrias que han comenzado a trabajar, pero la caída de la actividad económica no tiene antecedentes en Argentina en los últimos 20 o 30 años, ha sido estrepitosa. La caída del consumo, la caída de los ingresos, en fin, la caída de la economía, y lo que hoy se debate es cómo, cuando esto ocurra, cómo se va a salir. Al final me quiero referir a eso. ¿Cuáles fueron las medidas que tomó el gobierno entonces para atender las consecuencias sociales y económicas vinculadas al mundo del trabajo en función de la emergencia sanitaria? Primero, la ya mencionada licencia para aquellos que deban hacer cuidados de menores o personas de riesgo o mayores de 60 años. Pero luego hubo una medida que fue realmente contundente y que no tiene ni tuvo antecedentes, por lo menos en Argentina, que es la prohibición de los despidos y de las suspensiones por fuerza mayor. En Argentina, brevemente, la Constitución Nacional es una constitución clásica que rige desde el año 1853, que desde luego ha tenido reformas, pero en lo que se conoce como el constitucionalismo social, salvo una constitución muy social que rigió entre el año 1949 y el año 1955, lo que existe es un artículo en la vieja constitución de 1853, porque la que mencioné recién fue derogada en el 55, que es el denominado artículo 14 bis, es decir, se incorporó un artículo a continuación del artículo 14, que es el del derecho al trabajo, mejor dicho, a ejercer una industria lícita. El artículo 14 bis es el que incorpora en 3 párrafos los derechos sociales, individuales, colectivos y de la seguridad social. El primer párrafo del artículo 14 bis protege a los trabajadores del sector privado contra el despido arbitrario, pero no regula de manera taxativa cuál es esa protección. La protección que nuestra ley de contrato de trabajo entendió que era la que, acorde a ese mandato constitucional, es una protección, una penalidad por los despidos, que es el pago de una indemnización. Es decir, el despido es un acto ilícito para nuestro derecho, sin embargo, esa ilicitud tiene como pena el pago de una indemnización que debe reparar el daño causado, y esa indemnización está tarifada en la ley de contrato de trabajo, consiste en un salario, un mes de salario, por cada año de antigüedad en el trabajo. Cuando se intentó proteger en otros momentos de nuestra historia el empleo y se intentó prohibir, entre comillas, el despido, lo que normalmente se hizo fue encarecer la pena, duplicar la indemnización por despido, como consecuencia de incumplir la prohibición. Pero nunca había habido, como hasta ahora, una medida tan contundente que prohíba literalmente el despido
de cualquier trabajador o trabajadora y que la consecuencia del despido sea la nulidad de este y el consecuente derecho de la persona despedida a exigir su reinstalación en el lugar de trabajo. Por supuesto, puede optar por aquella máxima de quien puede lo más puede lo menos, puede optar por el pago de una indemnización agravada, pero aquellos que así lo deseen, la ley es muy clara, el despido es nulo y el efecto es la reinstalación en el lugar de trabajo. Esa medida fue contundente en términos legales, desde luego. Incluso la justicia, todo el poder judicial ha sido paralizado, se decretó una feria judicial, solo se atendían las cuestiones urgentes, pero ha habido muchas medidas cautelares o acciones de amparo por casos de despido que obtuvieron inmediatamente la obligación, la sentencia judicial que obligaba a reinstalar al trabajador o a la trabajadora despedida en su lugar de trabajo. Repito, esa es la medida más contundente. Y luego hay dos medidas, una que atiende a las personas de menores ingresos y sobre todo aquellas que no tienen trabajo, que se denominó IFE, el ingreso familiar de emergencia, que consiste todavía, porque se sigue pagando mensualmente, una suma de 10.000 pesos, que hoy, dependiendo del tipo de cambio, podemos considerar que serían unos $100, y un apoyo a las empresas para pagar los salarios, lo que se llamó ATP, la asistencia al trabajo y a la producción, que consiste en el pago por parte del Estado del 50% de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas que, por supuesto, tuvieron que cerrar o suspender su actividad, no aquellas que pudieron continuar porque estaban exceptuadas, como mencioné al comienzo. Luego voy a referirme a la situación salarial en particular y retomaré el tema de este aporte del Estado del 50% del salario. Digamos entonces que el mundo del trabajo o la fuerza de trabajo quedó dividida en dos grandes grupos a partir de estas medidas. Aquellos trabajadores que continuaron trabajando porque se desempeñan en actividades exceptuadas del aislamiento, y aquellos trabajadores y trabajadoras que no continuaron trabajando. Me voy a referir brevemente a ambos grupos, porque en ambos grupos, desde luego, hubo muchísimos problemas vinculados a la relación laboral. En el caso de los que continuaron trabajando, es decir, los exceptuados, la mayor conflictividad que se dio durante todo este tiempo tuvo que ver con las condiciones en las cuales se desarrolla el trabajo, sobre todo las vinculadas a la protección de su salud y su seguridad en el trabajo. Con toda razón, los trabajadores y trabajadoras que debieron continuar concurriendo a sus lugares de trabajo planteaban: la sociedad, la población está encerrada para protegerse de un virus y nosotros, un grupo reducido, debemos concurrir a los lugares de trabajo exponiéndonos a ese virus. Queremos mayores, nadie se negó a hacerlo, pero sí a exigir mayores condiciones de prevención y de protección en su salud psicofísica. Es decir, aquellas que debieran existir durante toda la relación laboral en tiempos normales, la exigencia fue que por supuesto, se agudicen y sobre todo atendiendo a la posibilidad de contraer coronavirus, COVID-19. Eso generó mucha conflictividad. Conflictos colectivos de trabajo durante la pandemia, eso no dejó de existir en ese momento. Se restringió la actividad del Ministerio de Trabajo, se restringió la actividad sindical. Si quisiera, luego puedo referirme al tema del derecho colectivo del trabajo, pero eso no impidió, desde luego, que sigan existiendo conflictos colectivos de trabajo y que, desde luego, la actividad sindical deba desarrollarse. He tenido yo, por ejemplo, como abogado de sindicatos, muchísimas audiencias y negociaciones o resoluciones de conflictos, como lo estamos haciendo ahora nosotros, a través de plataformas, reuniones y audiencias por Zoom, lo que fue toda una novedad, pero fue la forma de continuar y atender esta situación. Indudablemente aquellos trabajadores y trabajadoras más
afectados en su salud son aquellos que trabajan, porque sigue ocurriendo, en centros de salud, ¿no? En hospitales, en sanatorios, en clínicas, los médicos, los enfermeros, el personal de salud se ha enfermado y por supuesto ha habido muchas víctimas fatales entre trabajadores de la salud. Esto ha ocurrido en todo el mundo. En el caso de la Argentina generó mucho conflicto, como le decía, incluso mucha actividad jurisdiccional, es decir, trabajadores y sindicatos que planteaban de manera excepcional ante la justicia, por la urgencia, que se ordene, hablando en todo caso de la salud pública, que se ordene a los distintos gobiernos, provinciales, municipales, nacionales, depende de quién dependa, dependiendo de a quién depende ese centro de salud, ese hospital, para que se le ordene cumplir con todas las medidas de protección, sobre todo en la vestimenta. A medida que fue avanzando, fueron apareciendo nuevas formas de proteger, pero las condiciones, me tocó asesorar en algunos conflictos, las condiciones de trabajo en algunos hospitales son realmente trágicas, y las condiciones, por más que es personal que está acostumbrado a trabajar con situaciones complejas, vinculadas en algunos casos incluso a grandes tragedias, esto se ha mantenido tanto en el tiempo que es muy difícil. El personal, decimos nosotros, ¿quién cuida a los que nos cuidan? ¿Quién cuida a los que deben cuidarnos si nos enfermamos y debemos recurrir a un centro de salud? Bueno, ha habido bastante acción jurisdiccional, como les decía, y sentencias cautelares o amparos que han ordenado las máximas medidas de protección. Y en la industria, la forma, y tal vez acá haya un aprendizaje, me refiero a que, perdón, no sé si ocurre en el Ecuador, tal vez sí, yo lo he visto en otros lugares, que comienza un debate de qué cosas trajo la pandemia, trajo el aislamiento, trajo esta situación de cuarentena, que vinieron para quedarse, así se le denomina. Y se arman debates alrededor, ¿qué vino para quedarse? ¿No? ¿Qué medidas, qué situaciones que se han dado en los hechos en esta situación excepcional pudieran mantenerse en el tiempo? Luego me referiré brevemente a eso, pero indudablemente un aspecto positivo de algo que creo yo que puede haber venido para quedarse fue la forma de resolver los conflictos vinculados a la seguridad e higiene en la industria que continuó trabajando. Y me refiero a los comités mixtos. En Argentina existen 2 leyes provinciales y ninguna ley nacional, es decir, en 2 provincias. Argentina es un país federal, tiene un Congreso Nacional que es el único que puede dictar legislación en materia de empleo, de trabajo. Sin embargo, las provincias pueden dictar algunas medidas vinculadas a la protección, digamos, lo que sería el poder de policía, y en ese contexto, 2 provincias, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, cuentan desde hace algunos años con leyes que obligan a todas las empresas e industrias a constituir un comité mixto de seguridad e higiene, como su nombre lo indica, con representantes de los trabajadores y de la propia empresa para resolver todo lo que tenga que ver con la seguridad y la higiene en el lugar de trabajo. Algunos convenios colectivos de trabajo de ramas industriales también tienen la obligación de constituir esos comités mixtos. En lugares de trabajo donde había comités mixtos constituidos, la solución de estos problemas fue casi automática. Ponerse de acuerdo trabajadoras, representantes de los trabajadores y empresarios sobre cómo se resuelve un problema concreto en el lugar es indudablemente una enseñanza de esta situación como la mejor forma de abordarlo. Cuando menciono entonces qué vino para quedarse, yo digo, debieran todas las provincias o el Congreso Nacional decretar una norma que obligue en todos los comercios, en toda la industria, en todos los establecimientos, constituir comités mixtos de seguridad e higiene, porque indudablemente se verificó que resuelve de manera eficaz problemas que se dan en este contexto y en todos los contextos, por supuesto. Ha habido también negociaciones colectivas. No me quiero detener mucho en esto, salvo que luego ustedes quieran que lo profundice y lo retomamos. Pero quiero decir, el contexto de detracción económica y el contexto de caída de los ingresos no hizo
que aquellas actividades que continuaron trabajando y produciendo, no hizo que los sindicatos dejen de plantear el necesario aumento del salario, que hay una costumbre de hacerlo por lo menos una vez por año en los últimos años, en la medida que la inflación, es decir, el encarecimiento del costo de la vida es bastante importante y se da de manera mensual, por lo menos una vez por año se revisan los salarios, y hay sectores que continuaron negociando afortunadamente sus aumentos de salarios, pero la gran mayoría desde luego no. Le decía entonces que había dos sectores, dos grandes sectores dentro del mundo del trabajo para analizar. Me acabo de referir a aquellos que continuaron trabajando, me quiero referir ahora al más afectado, desde luego, que son aquellos que no continuaron trabajando. ¿Por qué digo que es el más afectado? Porque si bien aquella norma que prohibió los despidos también prohibió las suspensiones por fuerza mayor, y cuando se refiere a esa medida, es otro decreto, un decreto 329, por si alguno lo quiere revisar, todo es del año 2020, desde luego, este decreto que menciono, que prohibió los despidos, sin justa causa, por supuesto, también prohíbe las suspensiones por fuerza mayor, es decir, la posibilidad de que los empleadores acudan a ese instituto que existe en la ley de contrato de trabajo por causas económicas o fuerza mayor de suspender a los trabajadores y por lo tanto suspender también en algún porcentaje el pago de los salarios. También se prohibió eso, sin embargo, se dejó una ventana abierta para que sindicatos y empresas acuerden salarios de suspensión. Acordar salario de suspensión implicó la posibilidad de reducir salarios en contradicción con lo que yo les mencioné, que era el decreto 297, que decretó el aislamiento social preventivo obligatorio y que estableció que eso no podía conllevar la reducción de los salarios. Ahí hubo una contradicción entre estas dos normas y por lo tanto, por la vía de esta ventana, llamémosle, algunos sindicatos y empresas comenzaron a acordar reducciones salariales. Y esto llevó a una suerte de acuerdo marco entre la central más grande de Argentina de trabajadores, que es la CGT, la Confederación General del Trabajo, no es la única, pero es la más tradicional y la más grande, que llegó a un acuerdo con la Unión Industrial Argentina, que tampoco es la única, pero es la confederación de empresarios tal vez más importante, donde acordaron un piso de reducción salarial que no podía ser mayor al 25% del salario. Ese fue una suerte de acuerdo marco, que por supuesto no sustituyó la potestad de cada sindicato de negociar en cada empresa o en cada cámara empresaria, pero de algún modo dio un paraguas marco. Dicen ellos de piso, dicen otros de techo. ¿En qué sentido? Dicen ellos de piso porque dicen garantizamos que las reducciones no sean mayores al 25%, dicen los que lo critican que fue un techo porque eso legalizó o de algún modo sistematizó que la gran mayoría de las actividades suspendidas puedan reducir salarios sin casi ninguna acción estatal o sindical a un 25%, es decir, hasta un 75%, garantizando el 75% del pago del salario. Pero también les dije que hubo una medida muy importante del gobierno, que fue la asistencia al trabajo y la producción, los ATP, que ya no estaban destinados a atender las consecuencias sociales, es decir, a los trabajadores o a los sectores vulnerables de la sociedad, sino a las empresas con dificultades, que consiste, porque continúa, en el pago, en la ayuda del Estado a pagar hasta el 50% del salario, con un tope de 2 salarios mínimos vitales y móviles. Entonces, ¿qué discusión se generó aquí? Si el Estado pone el 50% del salario y los trabajadores ponen el 25% porque se autorizó esa reducción, las empresas solo están pagando el 25% del salario, de manera generalizada. ¿Qué discusión generó esto entonces? Bueno, acá hay una gran contradicción, es decir, de algún modo se trae del derecho civil
al derecho del trabajo la teoría del riesgo compartido. Están pagando lo mismo trabajadores y empresarios las consecuencias de esta crisis, cuando todos sabemos que en el derecho social y en el derecho del trabajo un principio esencial es el de la ajenidad. Es una contradicción en sí misma el principio del riesgo compartido del derecho civil con el principio de ajenidad del derecho del trabajo, según el cual los trabajadores son ajenos a las contingencias de la empresa y el contrato de trabajo supone el pago de una remuneración más allá de que a la empresa le vaya bien o le paga mal. Decían algunos, cuando les va bien no nos comparten y cuando les va mal nos asocian a las pérdidas. Bueno, esto ocurre en muchos lugares del mundo. Antes de redondear sobre este tema, quiero hacer un paréntesis sobre lo que se está denominando teletrabajo. Les decía que la norma que estableció el aislamiento obligatorio instó en el marco de la buena fe que debe regir las relaciones laborales, a que entre trabajadores, trabajadoras y empresarios puedan acordar alguna forma de trabajo a domicilio. No hay ninguna ley en Argentina que regule el teletrabajo, aunque el teletrabajo como tal, desconozco si en Ecuador existe una norma, ahora me lo contarán, pero en el mundo, en los países que lo tienen regulado, se refiere no al trabajo desde el domicilio exclusivamente, sino al trabajo que se hace a través de la denominada tecnología de información y comunicación, las TICs. Con lo cual, sí existen en Argentina, y desde hace décadas, incluso anteriores a la ley de contrato de trabajo, protección al trabajo que se hace desde el domicilio. Entonces, aquel trabajo que se continúa haciendo por la vía del trabajo desde el hogar, aunque se utilicen medios electrónicos como una computadora, como internet, como el correo, como el Zoom o cualquier plataforma, se encuentra desde luego protegido por las normas del trabajo a domicilio. Incluso, decíamos nosotros cuando lo debatíamos, no era necesaria una regulación especial porque el convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Argentina, también establece condiciones para el trabajo a domicilio, convenio que va acompañado de la recomendación 184 también de la OIT, que de modo conjunto establecen una serie de protecciones para aquellas situaciones como las que se dan hoy en el mundo y particularmente en Argentina, de trabajo desde el hogar. En concreto, por ejemplo, establece la obligación de que los empleadores solventen los costos que se trasladan que los empleadores solventen los costos que se trasladan de manera automática, si no hay una intervención normativa, al trabajador, que quien trabaja trabajando desde su casa, no solo que no tiene su hogar preparado para hacerlo de esa manera, sino que va a haber incrementado los costos de electricidad, los costos de conexión a internet, probablemente algunos insumos vinculados a su propia computadora o a una silla. Entonces, la propia normativa internacional, que en el caso de Argentina está ratificada y por lo tanto es legislación vigente, incluso superior a las leyes ordinarias, aunque inferior a la Constitución Nacional, son ley, digo, y entonces puede protegerse al trabajo desde los hogares. Sin embargo, se elaboró un proyecto en el Congreso Nacional de ley de teletrabajo que en este momento tiene media sanción, es decir, lo aprobó la Cámara de Diputados y está en tratamiento en la Cámara de Senadores, que no está pensado para la situación de pandemia, porque de hecho, incluso de aprobarse como está el proyecto, comenzará a regir luego. Es una cláusula que establece el proyecto, pero sí está, por supuesto, impulsado por la situación que se da ahora del trabajo desde los hogares. Y ese proyecto tiene, entre otras cosas, para mencionarles, el denominado y bastante mentado en estos días derecho a la desconexión, es decir, la protección a la jornada limitada de trabajo, la obligación de los empleadores de no enviar ni un correo, ni un llamado, ni un WhatsApp, ni cualquier forma de comunicarse por fuera de la jornada que haya sido acordada en el contrato colectivo o individual de trabajo, la obligación de los empleadores de pagar todos los gastos que conlleve el trabajo, el teletrabajo, ahí sí regulado como teletrabajo a través de tecnologías
de información y comunicación, no el trabajo a domicilio tradicionalmente conocido. Bueno, y algunas otras cosas bastante protectorias, si se quiere. Quiero ir redondeando para no extenderme mucho más con algunas preguntas que nos dispara esta situación en Argentina, sin tener realmente la respuesta, porque como yo les decía hace un rato, estamos en el medio del huracán aún. Estamos todavía con vigencia en algunas provincias del aislamiento obligatorio, estamos con niveles de, según las mediciones de hace un mes, todavía no han, por supuesto no tenemos los índices de estadísticas del mes de junio, ni mucho menos, por supuesto, lo que está ocurriendo en julio, pero presuponemos y se ve y se advierte que cada mes es mayor la caída, es decir, la catástrofe en la economía que está ocurriendo. Las preguntas entonces que nos disparan en el mundo del trabajo esta situación, y más allá de no tener claro aún cuáles van a ser las respuestas, son, bueno, primero y principal, ¿quién paga los costos de esta crisis? Algo mencioné recién cuando hablábamos de los salarios. Si no son los empresarios, si no es el trabajo, bueno, evidentemente son los estados los que deben sustentar los costos de esta situación y ponerse al hombro la reactivación de la economía. Y eso nos lleva a una pregunta casi obvia: ¿de dónde surgen los fondos de los estados? Los países periféricos como los nuestros, con sistemas tributarios indudablemente regresivos, cuya mayor carga y peso cae sobre los sectores más populares y vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, en Argentina, el impuesto que más recauda es el denominado IVA, el impuesto al valor agregado, que paga lo mismo quien compra un litro de leche siendo rico o siendo pobre, que el impuesto a las grandes fortunas, que el impuesto a los bienes personales, que el impuesto a las ganancias. Entonces, este sistema regresivo, indudablemente tributario regresivo, indudablemente está en cuestión y es uno de los aspectos que debiera rediscutirse en este momento. Las grandes tragedias en el mundo, desde las guerras de la independencia en nuestro continente en el siglo XIX hasta las dos guerras mundiales, se sustentaron con los aportes de los más ricos, con aportes impuestos a las fortunas, extraordinarios u ordinarios. Sin embargo, no se plantea en este momento, por lo menos en nuestro país, y en el caso de Argentina, se propuso un impuesto a las grandes fortunas por única vez y no tiene ni siquiera trámite parlamentario. No se lo ha logrado avanzar en una modificación del sistema, lo cual pone en cuestión entonces sobre quién recae el mayor costo de la solución o la salida a esta ineludible crisis. Claro, ¿qué soluciones se puede dar el mundo del trabajo que no surjan de las propias contradicciones entre capital-trabajo, por así decirlo, inherentes a las relaciones laborales, o, si se quiere, las relaciones de fuerza a niveles nacionales y mundiales entre capital y trabajo, entre movimiento obrero, entre representación empresaria o poder económico? Y van a escuchar, y estamos escuchando entonces, y con esto redondeo, profesor, muchos llamados al diálogo social, muchos llamados al consenso social, muchos llamados a la constitución de consejos sociales, de consejos económicos para resolver estas crisis. Eso no está mal de por sí, desde luego. Es una de las formas, digamos, la negociación entre capital y trabajo es una de las formas que siempre ha encontrado este sistema para atender a situaciones críticas. El problema es que todo indica, por lo menos en América Latina e indudablemente en Argentina, que estos llamados a la resolución de la crisis a través del diálogo social o de los consejos sociales, incluso con gobiernos de algún modo progresistas, como podemos tener en este momento en Argentina, no modifican y no están pensadas para que el aporte mayoritario lo haga el capital, lo haga el poder económico, lo haga los empresarios, sino lamentablemente para, a través de una reducción nominal o real de los salarios, es decir, de la distribución de la riqueza al interior de una sociedad, qué parte
se lleva el trabajo, qué parte se lleva el capital, indudablemente en el camino que vamos, el resultado está siendo que el trabajo es quien más pone para atender. Y creo que el debate que debiera abrirse es justamente cómo hacer para que por lo menos sea proporcional y equitativo y no continúe siendo, como en las últimas décadas, un aporte sobre todo del trabajo y del sector más vulnerable de la sociedad. Hasta aquí llegaría con un paneo general, Rubén, de todas las medidas y la situación del mundo del trabajo, quedando de luego a disposición de todos ustedes para que conversemos y profundicemos sobre aquello que les parezca más interesante. Muchas gracias. Gracias, Matías. Yo particularmente me siento muy, diríamos, satisfecho y alegre de la comparecencia tuya en esta importante conferencia. Creo que ha sido, además de bastante extensa, completa y diríamos, ha abordado varios aspectos. Creo que ha generado una importante posibilidad de inquietudes, probablemente entre todos los asistentes. Yo particularmente también creo que podría señalar algunas cuestiones que de momento se me ocurren y de manera muy breve. Es notable, diríamos, ver cómo en el marco de la crisis sanitaria que hemos tenido, efectivamente los estados han adoptado políticas que parecen estar de alguna manera siguiendo una misma pauta, eh, con la diferencia normal, obviamente, de lo que las circunstancias de sociedad en sociedad determinan. En nuestro caso, por ejemplo, no han habido estas posturas, diríamos, fuertes o determinantes de la defensa de la estabilidad de los trabajadores y por el contrario, creo que en la sociedad ecuatoriana lo que ha ocurrido, tanto de hecho cuanto en la actuación de la normativa de la autoridad pública, ha sido orientado sobre todo a facilitar justamente la vulneración de la estabilidad laboral y también la mantención o estabilidad del ingreso de los trabajadores. Aquí los decretos y acuerdos ministeriales que se han dictado, inclusive la última ley que se la denominó de apoyo humanitario, evidentemente tienen un sesgo orientado justamente a lograr que los empresarios de manera inclusive unilateral adopten decisiones contra la estabilidad y el ingreso de los trabajadores y generando inclusive lo que se ha señalado también en tu conferencia, ciertas ventajas en favor del sector empresarial que hace presumir justamente esa carga mayor de la crisis sobre los sectores más empobrecidos y sobre los trabajadores en general de nuestro país. A estas alturas, por ejemplo, hemos tenido un caso, diríamos, bastante emblemático de la situación de nuestros maestros y de nuestros jubilados. Hace 2 días acaba de fallecer entre nosotros Alfonso Llanes, el presidente justamente de los maestros jubilados, que aparte de que no han recibido sus pensiones jubilares, no han podido también los maestros, inclusive que están en el régimen normal, poder atender y costear los, diríamos, costos de la atención de salud que eso demanda, puesto que los hospitales públicos están saturados. Digo, adicionalmente ha ocurrido esto, que este dirigente del magisterio y de los jubilados no ha podido ser atendido en los hospitales públicos y eso ha causado su lamentable fallecimiento. Lo que es, digo, emblemático justamente de esta circunstancia que probablemente agobia a los sectores más pauperizados o a la clase media, inclusive de nuestros países. Bueno, con estas pequeñas apreciaciones y comentarios que han querido simplemente dar una, diríamos, aporte a lo que pasa por nuestro país, voy a cederles la palabra a los compañeros que están asistiendo a esta exposición de Matías Cremonte
Y quien tenga el interés en hacer preguntas, pues entonces estamos, diríamos, dispuestos a cederles la palabra. Hay algunas preguntas que se están poniendo en el chat, ¿sí? Y hay una primera de Santiago Mafla que dice: en Ecuador, por medio de una ley llamada Ley de Apoyo Humanitario, se establecieron varias cuestiones que van a entrar. Bueno, no ha sido pregunta específicamente, ¿sí? Pero creo que más adelante dice ahí alguien que en el caso, dice, del 4 de mayo del presente año, el Ministerio del Trabajo se pronuncia y aclara que el trabajador que se contagie de COVID no lo ampara la ley como accidente laboral ni como enfermedad profesional, contradiciéndose y generando malestar colectivo, porque la norma en el contrato colectivo, del contrato colectivo, en el artículo 410 y 349, ampara en casos de enfermedad y asegura condiciones de vida y salud cuando se realice la actividad laboral. Argentina hizo lo mismo por ser país que dice tiene un régimen de derecha. Bueno, no sé si la apreciación sea la más apropiada. Bueno, le sugeriría a los compañeros estudiantes que están presentes y que quieren hacer preguntas, o a todos los demás participantes, más bien optar por tomar la palabra y hacer las preguntas de manera directa para evitar esta lectura innecesaria. Si es que alguien más desea hacer alguna pregunta, por favor, sírvase indicarme o tomar directamente la palabra para que la haga la pregunta. Sí, doctor, A ver, Leo Mediavilla. Buenos días, doctor. Buenos días, Matías. Y perdón por no poder hacer más el contacto, pero tengo problemas con mi conexión. Mi pregunta es, partiendo desde del último punto que usted planteaba de cómo evitar que esas negociaciones y ese llamado a la conversación social, al diálogo social, evitar que los intereses de solo uno, de un sector prevalezcan, y en este sentido solo prevalezcan los intereses de los empleadores. Y yo quisiera saber también y profundizar más sobre cómo se llevó esa negociación de los comités para la sanidad y para la seguridad en el trabajo, pues son otros diálogos sociales en el que, aunque hay trabajadores de por medio, de igual manera existe esa imposición de los intereses de los empleadores. Por experiencia en nuestro país, al menos es lo que se intenta siempre, imponer los intereses de los empleadores sobre los derechos y sobre los intereses de los trabajadores. Gracias, Leo. No sé si, Matías, crees tú que debiéramos ir contestando pregunta por pregunta, o tal vez recogemos unas 4 preguntas y luego las contestas todas. Me parece no sé mejor, cómo, sí, sí. Sí, ¿no? A ver, no sé quién, me parecía que por ahí estaba alguien queriendo. Alejandra, ¿eras que querías hablar? Sí, Alejandra. Sí, doctor, Alejandra. sí. Yo tenía una pregunta. En cuanto al acuerdo ministerial que 077, que fue modificado por el acuerdo ministerial 080, acá en Ecuador solamente respalda a los derechos del trabajador en cuanto al sector privado. Lo que yo quería saber es si es que allá en Argentina, bueno, como nos comunicó antes, no existía una ley que controle esto del teletrabajo ni nada de eso, pero todas las medidas que tomó el Estado aplican tanto como para el sector público como para el privado, porque, por ejemplo, acá en Ecuador, como digo, en estos acuerdos que mencioné solamente está dirigidos hacia el sector privado. ¿Alguien más? Sí, A ver, Selena y Maite, por favor. Primero Selena. Ya. Bueno, yo quería saber sobre la pregunta para el doctor Tremonte, que con respecto al proyecto que nombró sobre el derecho a la desconexión, si bien es cierto, aquí en el Ecuador sí se tomó también se optó por el teletrabajo. Sin embargo, yo también tengo familiares que están en esa modalidad y no se cumple. Vemos que no se cumple el horario máximo de trabajo, sino que en cualquier momento le escriben o les llaman para
que entreguen otro informe o así. Entonces, ¿cómo se garantiza esto allá en Argentina? Gracias, Elena. Maite, por favor. Ya, muy buenos días, doctor Remonte. La pregunta que yo le hago es respecto a la medida de prohibición de los despidos por fuerza mayor. Usted hizo mención de que esto fue una de las medidas más drásticas que se tomaron. Mi pregunta es que si es que en algún caso los empleadores podían justificar el despido a sus empleadores, hacia sus trabajadores. Vamos a terminar esta primera ronda con la intervención de Jaime Arciniega también, que nos ha pedido la palabra. Por favor, Jaime. Sí, gracias, Rubén. Y Matías, muy clara tu exposición, nos sincroniza mucho, digo, la problemática que vivimos acá en el país. Evidentemente, el tema de las reformas a la legislación o a las decisiones que se adoptan a través de decretos, acuerdos ministeriales, generalmente van, o mejor dicho, todas, van en beneficio del sector empresarial, pero en el caso del Ecuador, por ejemplo, ya pre-pandemia, se hablaba de una crisis económica fuerte, es decir, una difícil situación del manejo fiscal en el país. Pero cuando tú miras el rendimiento de las empresas en relación a las utilidades que han tenido en los ejercicios económicos anteriores, han tenido una alta acumulación. Y lo que han hecho ahora es aprovechar de la pandemia, porque dicho sea de paso, en el caso del Ecuador, acá llamamos gabinetes ministeriales, perdón, cuando el presidente de la República convoca a sus secretarios de Estado para tratar los distintos temas. Y cuando uno mira la conformación de ese gabinete ministerial, más bien parece un gabinete empresarial, porque el ministro de Comercio es empresario, el ministro de Trabajo es empresario, el ministro de Economía es empresario. Entonces uno termina entendiendo de que el real poder que tienen en el control y diría el poder que tiene el sector empresarial en el gobierno es lo que afecta. O sea, no hay un equilibrio de fuerzas que permita a los trabajadores también tener, digamos, un voz, digamos, aunque sea una voz en el desierto, pero finalmente una voz. Pero la pregunta sería, en el caso de Argentina, ¿cómo se está solucionando, por lo menos qué plantea el gobierno nacional respecto de la flexibilidad laboral que se ha hecho a propósito de la reducción de la jornada, la reducción salarial? ¿Cómo se está pensando acá, o el sector sindical también está pensando cómo suplir esa pérdida del poder adquisitivo? Porque eso genera dificultades en el consumo y genera también dificultades en la caja fiscal, porque a menor consumo, menor tributación tiene y afecta también al sector gubernamental y que afecta sin lugar a duda también al sector empresarial, particularmente a la pequeña y la mediana empresa. ¿Podrías darnos un comentario sobre ese particular? No antes, sin dejar de felicitar tu posición, que fue muy clara, Matías. Bueno, retomo entonces. Sí, Matías. Adelante, Matías. Gracias. Bien. A ver, tratando de juntar algunas respuestas. Una de las primeras preguntas tenía que ver con el tratamiento del COVID como enfermedad profesional. No sé si una pregunta que fue del chat o la dijeron, pero bueno, la tengo anotada. Y efectivamente tardó en reaccionar el Ministerio de Trabajo de Argentina, pero finalmente reconoció que el COVID-19 debe considerarse una enfermedad profesional, es decir, contraída como consecuencia del trabajo, pero en aquellos trabajadores vinculados a los servicios de salud y no para todos. E incluso se presume y debe, con alguna manera, además complementarse. Es decir, no es el tratamiento que le ha dado la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es el organismo que se encarga del tema, que depende del Ministerio de Trabajo, no fue la mejor. No fue la mejor. Debiera para nosotros haber sido mucho más claro considerar... Bueno, el sistema de prevención y reparación de daños del trabajo es muy deficiente en Argentina. Está privatizado a través de empresas aseguradoras que tienen a su vez el control de la prevención, y eso es muy deficiente. Pero bueno, no me quiero extender sobre eso, sí decir que se reconoció como enfermedad, pero con bastantes limitaciones. Vinculado con esto, respecto a los comités mixtos de seguridad y higiene, alguien hizo una pregunta. Bueno,
es difícil instaurarlo si no hay una normativa que obligue a las empresas a conformarlo. Por eso yo decía que solo 2 provincias tienen una ley que obliga a que esto ocurra, ¿no? La provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Ciertamente son 2 provincias de las más industrializadas, pero bueno, el resto, las 22 provincias restantes de Argentina no lo tienen y no hay obligación, pero hay algunos convenios colectivos de trabajo que sí contienen la obligación de constituir estos comités. Quiere decir que, más allá de presionar a los gobiernos provinciales o al gobierno nacional para que sancione una norma que los constituya como obligatorios, también es importante la presión que pueden hacer los propios sindicatos para que en sus convenciones colectivas se establezca la obligación de constituir comités mixtos. Hay 2 preguntas vinculadas al teletrabajo. Alguien decía por ahí si vino para quedarse en toda América Latina. Probablemente sí. Lo importante es tener una regulación muy fuerte. Y en esto vinculo con la pregunta que recién se hacían de cómo se garantiza el derecho a la desconexión. Ningún derecho se puede garantizar si no se dan 2 variables firmes. Una, el rol del Estado, el poder de policía, de cumplir, de que se haga cumplir con la normativa laboral, sea el derecho de desconexión, o sea cualquier tipo de derecho a la desconexión como parte del derecho a la jornada limitada de trabajo, pero cualquier derecho, si no hay un Estado presente que lo controle, la verdad que es muy difícil de garantizar. El debate que plantean los constitucionalistas, ¿no?, respecto de cuál es la constitución formal, la constitución escrita y su correlato con la constitución material o real, la que realmente rige. Bueno, quien debe hacer que la distancia entre lo formal y lo real no exista o sea menos, indudablemente es el Estado. Pero en el mundo del trabajo es muy importante el rol de los sindicatos y de las organizaciones de trabajadores en general. Si los sindicatos también hacen una tarea de control y de exigencia y de presión para que se cumplan por lo menos la normativa vigente, más allá de la posibilidad de exigir más y mejores derechos, pero por lo menos el cumplimiento de los que existen, bueno, esa es una de las formas de garantizar. Lo importante en el proyecto de ley de teletrabajo es que el que tiene media sanción en la Argentina, que yo les comentaba, es que en términos de representación sindical establece que aquellos que hacen teletrabajo tienen el derecho a la representación sindical que exista en la empresa principal y son parte del mismo convenio o pacto colectivo. Eso hace que el propio sindicato pueda tener es decir, la posibilidad de acción colectiva de quien trabaja solo desde su casa es bastante relativa. Entonces el hecho de que la representación sindical sea la misma de que en el centro de trabajo, indudablemente hace que pueda existir mayor control desde el Estado. Me preguntaban si la normativa que se ha dictado también tiene aplicación en el sector público. En principio, la normativa es solo para el sector privado y a lo sumo para la administración pública nacional o federal. ¿Por qué? Porque la facultad del Congreso Nacional, o sustituida por decretos de necesidad y urgencia por el Poder Ejecutivo Nacional, para dictar normas en materia laboral exclusiva, como le dije hace un rato, se limita al sector privado porque en este país que es federal, cada provincia conservó su autonomía en materia de empleo público, es decir, de las relaciones entre las provincias, los estados provinciales y los empleados y las empleadas provinciales de ese estado. Entonces, hay una ley para la administración federal, pero después hay una ley por cada una de las provincias. Entonces no podría el Poder Ejecutivo Nacional legislar. Sin embargo, para lo que sí depende del Poder Federal, es decir, lo que aquí llamamos la Administración Pública Nacional, el mismo gobierno dictó normas en paralelo que van en el mismo sentido. En cuanto a la protección del despido, que engancho con la siguiente pregunta, así como yo les mencioné que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece la protección contra el despido arbitrario, en términos generales, expresamente prevé la estabilidad en el empleo de los trabajadores del Estado.
Es decir, hay una protección más intensa desde la propia Constitución Nacional del trabajador público que del trabajador privado. Esto es un capítulo aparte, las causas y las razones y los fundamentos, pero entonces no hizo falta una prohibición de despido en el Estado. Esto es permanentemente vulnerado, como ocurre en muchos países del mundo, por no decir todos, a través de otro tipo de contrataciones fraudulentas, y terminan siendo trabajadores muchas veces más desprotegidos que los propios trabajadores del sector privado, pero en términos formales eso no requiere de una prohibición de despidos porque no existe el despido sin justa causa en el Estado. Me preguntaban en este sentido sobre las causas. En Argentina, les comentaba al comienzo que la prohibición de despido se refiere al despido incausado, es decir, la posibilidad del empleador de despedir, de poner fin a un contrato de trabajo sin expresión de causa, con la penalidad de reparar ese daño a través de la indemnización, que les comentaba al comienzo de la charla. El despido con causa, con justa causa, que puede estar causado en una inconducta, en un incumplimiento, siempre que tenga razonabilidad la sanción, la máxima, que es el despido con causa, con la falta cometida, y siempre con posibilidad de discutirlo ante el trabajador, no está prohibido. Y eso es lógico, porque si hay una falta puede, por supuesto, despedirse. Sin embargo, generó un problema que muchos empleadores comenzaron a invocar cualquier causa para intentar subvertir el efecto de la prohibición, lo cual obliga a que el trabajador o la trabajadora afectado deba plantear en los tribunales la discusión de que la causa esa no era real y por lo tanto rige la prohibición y tiene el derecho a ser reinstalado. Y finalmente, el planteo de Jaime, sí, es algo absolutamente cierto, ¿no? Por un lado, la cuestión de que, y más allá de las características de cada gobierno, el gobierno que Argentina tenía hasta diciembre del 2019 tenía esas características, con empresarios a cargo de las principales carteras del Estado y políticas gubernamentales destinadas indudablemente al sector empresarial en perjuicio del sector laboral. Pero indudablemente, y alguna pregunta en el chat hubo en ese momento, ahora me perdí, aparecieron muchas, luego podemos repasarlas, pero claro, desde el punto de vista del momento cero de la pandemia, aquellas empresas que debieron cerrar o disminuir su actividad económica han tenido una reducción importantísima en su rentabilidad. Pero lo cierto es que para invocar una causa económica, una causa de fuerza mayor para suspender o por supuesto para despedir o tomar cualquier medida en el mundo del trabajo vinculada con los trabajadores, debe probarse, acreditarse una crisis que no debe estar acotada a el tiempo de la pandemia solamente. Por ejemplo, existe en Argentina lo que se llama procedimiento preventivo de crisis, a través del cual los empresarios pueden acudir al Ministerio de Trabajo demostrando que hay una crisis económica en su actividad en concreto, adjuntando informes financieros, balances económicos de los últimos 3 años, y además demostrar que las medidas que pretenden tomar, con participación de los sindicatos, son las que van a resolver esa crisis. Y en este caso, más allá de que es indudable que en muchas empresas las consecuencias son trágicas, y de hecho cerraron y debieron cerrar muchísimas, no hay ayuda del Estado a veces que alcance, también es cierto que en muchas otras el efecto de la pandemia, contrastado solo contra los meses del aislamiento, carece de la razonabilidad que debe conllevar ese análisis por la super rentabilidad que han tenido en los últimos años. Me refiero a los bancos, me refiero a empresas de servicios públicos, me refiero a empresas agroexportadoras, en fin, actividades que han sido muy beneficiadas en los últimos años y que por ahí intentan hacer valer una situación crítica excepcional para tomar medidas drásticas, y en ese caso eso no debiera ocurrir. Y finalmente, también vinculado al aporte que hizo Jaime, la gran discusión también tiene que ver con cómo se sale de una crisis en términos económicos, cómo una sociedad puede ponerse de pie
frente a una situación trágica que genera una parálisis total de la economía, que no está estrictamente ligado a los derechos de los trabajadores, solamente por lo menos, es decir, el derecho a mi salario, el derecho a la protección de mi empleo, sino vinculado a qué modelo económico es el necesario para poner la economía de pie. Y en ese sentido, más allá de defender el derecho a que un salario no sea reducido, acá lo que está en juego es si la forma de atacar una crisis económica no es, desde luego, el incremento de los salarios o los ingresos de la población, de modo que eso impulse el consumo y que el consumo impulse el comercio, que el comercio impulse la producción y que la producción impulse el empleo en un círculo virtuoso que es el que, por otro lado, logró que Estados Unidos de Norteamérica supere la famosa crisis del año 30, de la cual recién sale en el año 34 con el gobierno de Franklin Roosevelt, con medidas que hoy podríamos llamar keynesianas, es decir, apostando a la producción, al empleo y a los salarios altos como forma de enfrentar las consecuencias de la crisis y no solo como forma de, digamos, defensiva y de protección de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, acá resumí un poco, Rubén, las preguntas que había hasta entonces en el chat y las que hicieron verbalmente. Te devuelvo la palabra a ver cómo redondeamos lo que sigue. Gracias, Matías. Sí, realmente digo, ha sido interesante también este conjunto de apreciaciones adicionales. Hay algunas preguntas en el chat adicionalmente que aluden a algunos temas que tal vez convenga abordarlos, obviamente pensando también en cómo esté tu tiempo, Matías. Esperemos que dispongamos todavía de posibilidad. Bien. Entonces digo, por ejemplo, se ha referido algún estudiante al hecho de lo que pudiera ocurrir ante la negativa de algún trabajador a laborar en condiciones de teletrabajo. Si aquella circunstancia ameritaría considerar la posibilidad de despido justificado. La otra cuestión que ha referido otro estudiante alude al hecho de si ante la circunstancia de que habrían labores que no necesariamente pueden ejecutarse vía teletrabajo y que más bien ameritarían que los trabajadores continúen en las empresas o atiendan sus labores en las empresas, ¿cuáles han sido las medidas que se han adoptado para ese tipo de actuaciones o necesidades que se plantearían en la actividad laboral? Y también han planteado algunos temas relacionados con la posibilidad de que en pandemia haya más bien en algunos trabajos, por ejemplo, en los trabajos hospitalarios justamente, la necesidad de no exponer a los trabajadores a jornadas alargadas que podrían precisamente provocar mayor exposición al riesgo y si habrían medidas o derecho a reclamar reducción de jornada laboral. Ahí hay algunos temas también de mucho interés, Matías. Te los dejo. Cómo no, claro. Bueno, a ver, el teletrabajo recuerdo que no está regulado y que entonces todavía no está regulado y que lo que yo menciono es un proyecto de ley y que entonces lo que instó el gobierno en la primera medida de aislamiento obligatorio fue a que lleguen a acuerdos trabajadores y empleadores en el marco de la buena fe. Eso supone la voluntariedad, porque hay quien puede no tener condiciones para hacerlo. ¿La comunicación, creo, o la mía? ¿Me estaban escuchando o no? Sí, doctor. Sí. ¿Sí? ¿Sigo? Continúe, por favor. Bien. Ahora bien, el proyecto de ley, que tiene media sanción, lo que establece es la voluntariedad de esa forma de trabajo y la reversibilidad. Es decir, que si un trabajador o una trabajadora acepta teletrabajar, tiene el derecho a que si encuentra que esa forma no le es posible o ve muchas complicaciones
sobre todo en lo relacionado con su vida en el hogar, puede revertir eso y volver a trabajar al lugar. Esos son dos aspectos que están incluidos en el proyecto de ley: voluntariedad y reversibilidad. Por supuesto, son dos aspectos que están muy cuestionados por el sector empresario, por lo tanto habrá que ver si en el Senado, que es en la Cámara que ahora está discutiéndose esta ley, se mantiene eso o la presión, el lobby empresario logra que eso sea modificado. No entendí bien la pregunta de los que siguen trabajando, pero quienes no hacen teletrabajo y siguieron trabajando son solo aquellos de actividades exceptuadas del aislamiento en un comienzo, y luego aquellas que se fueron permitiendo paulatinamente en aquellas localidades que se fue avanzando en fases determinadas del aislamiento. Y entonces las condiciones debieron ajustarse a ciertos protocolos sugeridos por los ministerios de salud de la nación y de las provincias, a veces acordados con los sindicatos, de cómo se trabaja en esos lugares en función del posible contagio. 2 metros de distancia, a veces un acrílico que divida los escritorios, el tapabocas obligatorios, en fin, otro tipo de permanente higienización con alcohol, sanitación de los lugares, algunos servicios de enfermería para tomar la fiebre. Es decir, es obligatorio que se tomen medidas de esas características. Y respecto a la jornada reducida, sí se permitió acordar, mejor dicho, mientras rige la emergencia sanitaria o el aislamiento, se permitió excepcionalmente tomar medidas vinculadas a la jornada de trabajo a los empresarios, pero siempre manteniendo el principio de razonabilidad y sobre todo de modo de que no sea un abuso de sus facultades de modificación de los contratos de trabajo, lo que llamamos en el laboralismo el ius variandi, y entonces ahí debe ser de manera racional. Respecto a la posibilidad de reducir jornada con reducir salario, algunos lo toman como, no existe como posibilidad legal, algunos entienden que frente a la crisis en el empleo que va a generar esta situación, porque desde luego generó mucho cierre de empresas, puede estar prohibido el despido, pero las empresas que cierran, cierran desde luego. Una de las formas de enfrentar el desempleo es reducir jornadas y repartir el trabajo manteniendo los salarios. A mí me parece razonable, pero lo veo muy poco probable. Incluso en algunos países, hace algunas décadas en Europa se intentó y eso ha durado bastante poco. No conozco casos que todavía se mantengan. Bueno, esas eran las preguntas. Así es, Matías, muchas gracias. Yo he tenido un poquito de dificultad en 2 ocasiones, se me ha cortado el internet, de tal manera que espero que eso no esté afectando a la transmisión de la exposición de Matías. Tengo todavía 3 personas que quieren hacer preguntas. Jaime, no sé si tú estás también nuevamente queriendo intervenir, porque veo tu mano levantada. Están también Michelle Soria y Leonardo González, de tal manera que pueden hacer uso de la palabra para poder hacer directamente la pregunta. Michelle, por favor. Buenos días con todos los presentes. Respecto a mi pregunta es acerca del programa o medida sobre la ATP. Este beneficio, como lo toman, ¿se incluye para toda la población trabajadora y se necesita requisitos para acceder a este beneficio o lo incluye a todo, este programa incluye a toda la población, tanto privada como pública? Esa es mi pregunta. Leonardo. Muy buenos días, doctor Castro. Muy buenos días, doctor Cremonte. Bueno, Américo Pla, antes de pasar a decir mi pregunta, Américo Pla Rodríguez mencionaba más bien que las normas laborales siempre deben tener ese carácter de transitoriedad, de plasticidad, nunca deben ser consideradas o considerarse como definitorias. Ante ello, el interrogante que yo le planteo, doctor, es
¿cuáles son las soluciones que usted pone sobre la mesa precisamente para dar respuesta a este contexto mundial de pandemia y precisamente para subsanar todas las decisiones, si se puede considerar de una u otra manera, malas decisiones tomadas por los gobernantes? Y digo, el plantear los problemas existentes es importante, pero aún más importante es el plantear las soluciones a los mismos. Muchas gracias. Finalmente, Matías, discúlpame, hay una pregunta que la ha planteado Alexander Neger. Por favor, puedes tú mismo proponerla, Alexander. Sí. Buenos días, doctor Castro. Buenos días, doctor Cremonte. Sí, la pregunta que yo mencionaba era que si es que ya se ha legislado en posta la pandemia, es decir, el momento que ya exista una vacuna que genere los anticuerpos necesarios para el contagio. Porque podría ser el caso de que únicamente en el sector privado el empleador se limite a pedir a sus trabajadores un certificado o un carnet que avale que ha sido vacunado, cuando este debería ser el que, mediante la seguridad que debe de proporcionar a sus trabajadores dentro del lugar de trabajo, deba generar y hacer todo lo necesario para proporcionar la vacuna a sus trabajadores. Bien, Matías, te devuelvo la palabra. Muy bien, cómo no. Bueno, respecto a los ATP, la asistencia al trabajo y la producción, esta es una medida que desde luego finalmente tiene como destinatario a los trabajadores, pero no surge del Ministerio de Trabajo, sino del Ministerio de Producción, es decir, es una ayuda a las empresas. Y en primer término se dio a todas las empresas sin necesidad de acreditar ningún tipo de situación crítica. Esto generó situaciones muy, muy injustas, es decir, grandes empresas que no tuvieron ningún tipo de problema y hasta los propios gerentes que cobran sueldos o salarios altísimos terminaron beneficiándose con una parte de un aporte del Estado que claramente debió haber ido a otros sectores que realmente lo necesitaran. Entonces se fue perfeccionando eso y se estableció algún tipo de limitación, siempre referido al sector privado, porque al sector público el salario lo paga desde luego el Estado, con lo cual no se ayuda a sí mismo, pero sí al resto. La excepción era que debían ser empresas que no estén trabajando, ¿no? Aquellas que continuaban con actividad no podían recurrir a esto. Y ahora se fue de algún modo limitando. Fue una medida excepcional. Respecto a la cuestión de las vacunas, bueno, en Argentina esa discusión debiera estar zanjada porque existe un sistema de salud pública y gratuita, y por lo tanto hay un calendario de vacunación hoy, desde luego no incluye una vacuna que aún no existe, como la del COVID, pero que son vacunas que es obligatorio darse para todas las personas y que son gratuitas. Yo estimo que el día que se consiga encontrar la vacuna contra el COVID también va a ser proporcionada de manera gratuita por el Estado, más allá de que empleadores puedan hacerlo también. Y el sistema de salud en Argentina es complejo porque a su vez, no me quiero detener, pero solo mencionarlo, desde hace muchísimos años también existe un sistema de salud promocionado por los propios y gestionado por los propios sindicatos a los propios trabajadores. Es decir, está la salud pública, está la salud privada y está la salud, aquí se le llaman obras sociales sindicales, que se constituyen con el aporte de los trabajadores y un aporte de los empleadores y permite que los sindicatos tengan su sistema de salud, y eso está muy extendido desde la década del 60, y entonces eso permite que la mayoría de los trabajadores pueda hacer frente a muchas situaciones a través de su propia obra social a la cual está afiliado por pertenecer a esa actividad. Y finalmente la otra pregunta, que era más bien una reflexión. Bueno, sí, desde luego, el derecho del trabajo está en permanente. El derecho es dinámico y el derecho del trabajo es tal vez el más dinámico de toda la rama del derecho porque tiene que ver con el desarrollo de las relaciones entre capital y trabajo al interior de cada una de las sociedades, y en la medida que
el poder del trabajo o las relaciones de fuerza son favorables, seguramente va a haber regímenes más protectorios y en la medida que sean menos favorables al trabajo, comienza lo que se llama la desregulación, es decir, el intento permanente del retorno ideal a aquel mundo donde ni el sindicalismo ni el Estado intervenían en las relaciones laborales, es decir, el liberalismo del siglo XIX, que llamamos en nuestra región neoliberalismo, y en la medida que eso avanza, se desregula o se pierde la protección del trabajo. Yo lo único que puedo decir de esto, más allá de que, desde luego, creo que el derecho del trabajo tiene su razón de ser en la protección de esa parte más débil, que es la persona que trabaja y la necesaria intervención del Estado y de la acción colectiva, es que todas las medidas legislativas que se han implementado con fundamento en que esa sería, me refiero a medidas regresivas o flexibilizadoras, con fundamento en que eso generaría más empleo, la realidad demostró que eso nunca ocurrió. Es decir, todas las reformas laborales que propusieron contratos de trabajo a tiempo determinado, más poder del empresario para organizar el trabajo, reducciones de salario, reducción de aportes empresariales, nunca redundaron en el crecimiento del empleo, al contrario, coincidieron con periodos de caída del empleo. En Argentina y en el mundo siempre es así, igual que las medidas que tienden o se fundamentan en la necesaria, el ataque a la informalidad, y como fundamento, como medida para atacar la informalidad, restan costos, entre comillas, de los empresarios, nunca han redundado, en las experiencias que yo conozco en Argentina y en el mundo, en mayores niveles de formalidad, sino por el contrario, la informalidad o la no registración siguió creciendo. Bueno, hasta ahí con las preguntas de esta etapa, Rubén. Muy bien. Vamos a cerrar esta reunión, obviamente, con las debidas y reiteradas gracias a Matías Cremonte, que nos ha dado un enorme y tremendo aporte en esta ocasión para provecho de no solamente nuestros estudiantes, sino también de algunos profesionales que han estado ligados también a esta conferencia. Conozco que según el reporte que me han dado los compañeros que están monitoreando